Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Arrancamos aquí nuestro especial Muro de los Campeones, un tributo a los campeones de la Fórmula 1. Arrancamos con uno de los mejores, pero déjenme antes que presente a mi partner, a Salvador Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos para hablar de Michael Schumacher, que creo que es el hombre de referencia para la Fórmula 1 desde hace muchos años, porque empezamos a tener un poco olvidado a Ayrton Senna y a Prost, que ya nos empiezan a quedar un poco lejos, y Michael Schumacher ha marcado época durante casi 2 décadas, con lo cual creo que la figura de Michael como Fórmula 1 es realmente importante por el tiempo, no solo por todo lo que ha logrado, que ha sido mucho, sino por el tiempo que ha marcado referencia dentro de la Fórmula 1. Seguro que mucha gente que nos escucha dirá, bueno, ¿y por qué Michael Schumacher? Hombre, por supuesto tiene 7 mundiales, los mismos que Hamilton. Podríamos haber elegido al piloto inglés, pero es verdad que tiene esa figura de eslabón entre la vieja guardia, que sería Prost, Ayrton Senna, con la nueva guardia, que todavía está en pista, que es ese Hamilton, que es ese Fernando Alonso, ¿no? Sí, además es el enlace, porque Michael, cuando regresa con Mercedes, parece como que hay un tiempo antes donde llegan los nuevos pilotos y demás, y Michael todavía sigue en pista esos 3 temporadas con Mercedes. ¿Crees, Salva, que tiene el mismo valor los 7 mundiales de Michael Schumacher que los logrados por Lewis Hamilton? Es verdad que son distintas etapas, ¿no? Los neumáticos, la carencia de pruebas, distintas escuderías. Yo creo que el cambio año tras año en la Fórmula 1 provoca que cada mundial sea distinto, pero incluso a quienes tienen un solo mundial es muy difícil conseguir un mundial. Entonces, 7 títulos, no sé si valorarlos entre Michael y Hamilton, no sé si puede haber comparativa, porque cada mundial es completamente diferente, luchas de forma diferente, tiene particularidades. Incluso esta temporada estamos viendo como límites de pista afectan directamente a cómo conducen los pilotos, a cómo entras en una curva, a cómo trazas, con lo cual a cómo llevas el monoplaza, y las diferencias solo de un año a otro son un abismo, con lo cual intentar comparar 2 épocas completamente distintas creo que tienen el mismo valor, a pesar de que Michael marque durante tanto tiempo. Quizás a Hamilton lo que le ha faltado, a pesar de haber superado todos los logros de Michael... Muy abultado el número de mundiales que tiene en el saco. A pesar de eso, es verdad que Hamilton, exceptuando el de McLaren, el resto han sido como una etapa muy fuerte de Mercedes. Sí, con mucho dominio. Quizás Michael tenía una ventaja respecto a Hamilton, que podían probar, que era en los tiempos en los que todo valía. Ferrari se podía gastar todo el dinero que quisiera en esas pruebas, esa confluencia con el neumático y con Ferrari. No sé si tuvo más facilidades. De todos modos, hay que tener algo en cuenta, la etapa de Toyota, si valoramos esa etapa de Toyota en la Fórmula 1, vemos que Toyota se ha gastado realmente un dineral enorme y nunca ha conseguido el cuajarlo en resultados. Entonces vemos que no solo es esa parte, sino que la cantidad de cosas que influyen, sobre todo si nos vamos a los últimos años en que la aerodinámica lo era todo. Quizás Michael represente el corte entre el dominio de la aerodinámica en la Fórmula 1 y el periodo anterior, donde estaba mucho más controlado por motor, por piloto, digamos la vieja guardia, realmente la vieja guardia. Bueno, muchos de ustedes recordarán a Michael Schumacher, según la edad que tengan, le recordarán luchando pues con Hill, con Häkkinen, con Fernando Alonso, esas maniobras un tanto dudosas que ha mantenido durante toda su carrera, ¿verdad, Salva? Sí. Que no la han tenido además como uno de sus pilotos, los pilotos más limpios de la historia de la Fórmula 1. Van a poder recuperar este podcast, nos pueden escuchar siempre que quieran para volver a las vidas de los grandes campeones de la Fórmula 1 en nuestra web, en el radio,
en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y otras tantas plataformas, y lo seguiremos haciendo. Este es el primero de muchos de los campeones que hoy vamos a casi radiografiar. ¿Por dónde empezarías? ¿El inicio? ¿Ese inicio de casi todos los grandes pilotos que es el karting? El inicio, sus primeros momentos, su llegada a la Fórmula 1 de un piloto realmente desconocido. Es decir, ahora vemos hacia atrás, ¿no? Como decía el de Steve Jobs, sí, en aquella famosa conferencia en Stanford, que decía los puntos solo se pueden unir hacia atrás, ¿no? La vida se viaja hacia adelante, pero cuando unimos cosas hacia atrás, y el tema de Michael es llega para provocar una revolución en la Fórmula 1. Es decir, un piloto completamente nuevo, y su llegada se produce con ese timo a Eddie Jordan, en el que sí, yo conozco todo y tengo todo referenciado, sin mentir, porque... Claro, sin mentir, él había ido a Spa, por si acaso alguno no conoce la anécdota, lo que nos está contando Salva es que allá por el debut de Michael Schumacher en 1991 en Spa, que será un circuito fetiche, le preguntan, porque tienen que ocupar el asiento, si conoce Spa. Sí, además hay un detalle curioso, quiero decir, Michael llega porque el piloto que estaba con Jordan le meten 2 años de cárcel, y entonces Correcto. se queda sin poder correr, y entonces Eddie Jordan se ve obligado a buscar un piloto, y Willy Webber le dice: tengo un piloto fantástico. ¿Pero conoce el circuito? Sí, ¿no? Sí, y bueno, la referencia es que, bueno, había ido con su padre a ver el circuito, y además le dice, no, claro, es que como sí, pero vive no cerca... le preguntaban eso, Salva, no le preguntaban si lo conocía, había ido público, si lo había conducido, si lo había trazado con un monoplaza o algo parecido. Claro, tiempo después, cuando Jordan comenta la anécdota y dice, claro, yo le pregunto por esto, mi referencia es: así ha pilotado aquí, no así ha aparecido por aquí y conoce cuál es el circuito. Claro, ¿quién no conoce Spa, obviamente? Pues vamos a recuperar algunos sonidos, precisamente el propio Jordan, que, bueno, pues él montó a Michael Schumacher en el monoplaza pensando que lo conocía, y la verdad es que, visto el resultado, parecía que era cierto. We needed at very short notice to get a replacement for Bertrand, who was obviously unavailable. Schumacher was available this weekend. He had no other commitments. I've seen him in Formula 3, and I have this, or the team has this attitude to give youth a chance. We think it's a progressive way to see what the potential of Schumacher is for the future. Sin duda iba a ser el potencial del futuro. Y claro, Michael, ¿qué hizo? ¿Entre los 10 primeros? En ¿Sexto, clasificación séptimo, lo cual fue que todas las miradas fuesen hacia él. ¿Quién es este chico? ¿Quién es este chico que ha aparecido aquí y qué hace con un Jordan séptimo en una clasificación? Luego la carrera fue un poco peor, tuvo problemas con el embrague y no dio ni una vuelta. En la primera vuelta se vio obligado a abandonar, pero Spa va a ser su circuito talismán. Un año después, eso es, le vemos en lo más alto del podio. Vamos a escuchar precisamente 2 cortes. 1992, ya no está en Jordan, ya está con un hombre que es Fórmula 1, che è Briatore, con Benetton, y pasa esto. Vediamo un po' la prima reazione di Fabio Briatore con questa vittoria di Schumacher, la prima vittoria di questo pilota tedesco voluto a tutti i costi da Flavio Briatore. Allora, è fantastico, è incredibile, non è incredibile perché l'avevamo lì diverse volte, ma stavolta ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti, grazie alla Ford, alla Benetton, a tutti quanti. Hai fumato moltissimo oggi, t'ho notato. È proibito, devo pagare la multa. All the trials and tribulations of Spa in the rain overcome. Schumacher wins at Spa. 18 Grand Prix appearances. Gana. Un año después gana. Un año después le vemos ganando. Y además le vemos en un equipo que por aquella época estaba cuestionado o se ponía en duda la viabilidad de Briatore. Realmente Briatore. Claro. No tanto de Benetton Renault, ¿no? Sino que el tema era Briatore. ¿Qué hace este tío aquí que viene de vender ropa? Y al final se convierte en uno de los hombres referencia en el paddock, hasta esa famosa polémica que se genera. Pero es un hombre, realmente Briatore era un hombre que lo decía abiertamente, ¿no? Yo prefiero tener a grandes estrellas de cine en el paddock y demás
que abran los ojos a otro público que no es puramente Fórmula 1, ¿no? Y de ahí ese glamour que se genera. Qué binomio, Briatore y Michael Schumacher. Sí. Amor-odio, posiblemente después, pero qué binomio tan importante para el desarrollo de la Fórmula 1 que se puede vivir hoy en día. Y para esa primera época, es decir, 92 es la punta de lanza de lo que viene, ¿no? Y lo que vienen son 2 mundiales en casi nada de tiempo. Hay que darse cuenta que Briatore vuelve a repetirlo luego con Fernando. O sea que no es casualidad. Un tema de Suerte. Bueno, ha coincidido. Sí. No. Es un tema que ha estado muy planificado, muy trabajado, que se ha traído gente muy buena. Y la llegada de Michael es una parte más de esa gente muy buena. Sí, y entonces, 2 mundiales realmente duros y complicados, porque llegas, es un equipo realmente joven. Y la parrilla, menuda parrilla con la que se enfrentaba, ¿verdad? ¿Cuántos campeones del mundo podía haber? Potenciales in situ, ¿no? Sí, y de entrada tienes a 2 hombres que marcaron ese inicio de época, que son Senna y Prost, que vaya duelos que nos han hecho vivir en esa época, y de repente irrumbe este novato que ha venido a dar caña. Este alemán rubio y se los lleva todo. Bueno, 1994, año importante para Michael, año trascendental para la Fórmula 1. Recuerden, Imola, Gran Premio de San Marino. Vamos a escucharlo. Velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Momento del accidente. Se me ponen ¿verdad? los pelos como escarpias. Contándolo por sus propios compatriotas. Recuerdo ese accidente, esa tensión, el helicóptero llegando, no había información, ¿qué le pasa a Senna? No es lo que ocurre, que quizás es una parte que hemos visto a partir de ahí, que bueno, cámaras cerradas cuando ocurre un accidente hasta ver que el piloto esté bien y demás. No, allí se grabó todo y se estaba retransmitiendo las horas posteriores, qué está pasando, hasta que llegamos a casi un funeral de Estado en Brasil por Ayrton Senna. Sí. Entonces, quizás eso de la magnitud de cómo se estaba corriendo esos años y la importancia que tenía Michael Schumacher frente a 2 grandes campeones como eran Senna y Prost, marcando esa época. Y quizás el 94 era el problema, ¿no? Senna siempre se quejaba de qué pasa con los aditamientos electrónicos que hacían tanto y que han desaparecido. ¿Qué pasa con mi coche, no? Que era... Se preocupaba yo creo que con razón, ¿no? Y con motivo. Al final el que se juega la vida es el piloto ahí dentro. Claramente. También hay que tener en cuenta que hasta ahí quizás Senna ha marcado el punto de inflexión en la Fórmula 1, ¿no? Y que la FIA se preocupase mucho más por proteger a los pilotos. Hoy vemos que llevan 1000 temas. Hemos visto cómo el Haas ha salvado al piloto francés de un accidente que si se produce 10 años antes hubiese sido mortal. Totalmente. Mortal. Es una locura la cápsula incrustada en las barreras de protección y que haya salido y que, bueno, se ha quemado las manos. Es realmente impresionante. Ha vuelto a nacer. Realmente impresionante. En esos años hay que recordar, mínimo error, mínimo problema y se acabó. Y se acabó. Un año complicado, el de 1994. Hemos visto a Michael Schumacher alguna vez en alguna rueda de prensa llorar al acordarse de Ayrton Senna, de un gran premio que él ganó en un año que lo haría en el Gran Premio de Australia. The red light is on and we are racing for the last time in this season, and Nigel Mansell, a great effort. Michael Schumacher takes the lead. Schumacher takes the lead, or is it David Hill? It's Schumacher who leads from Hill. And we've had so far everybody cleanly through the new Ayrton Senna. Qué bonitos estos años, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Desde luego, vuelves a escuchar estos audios y te vuelves a emocionar, porque vienen a la mente un montón de recuerdos de esa pasión que se vivía. Quizás en los últimos años ha ido cambiando eso y se ha transformado el público, ¿verdad? Se ha abierto mucho más, lo cual es bueno. Pero en aquel momento, digamos, los que nos gustaba la Fórmula 1 era como, wow. Sí. Simplemente escuchar el motor. El cómo revolucionaban, que eso es algo que echamos mucho de menos hoy en día, el cómo revolucionaba era toda... Era música para los oídos. Recuerdo terminar algún gran premio y al lunes siguiente, ¿qué? ¿Cómo? No escuchar nada de aquellos V10 que sonaban, rugían en el paddock,
realmente que temblaba. Metía miedo, o sea, arrancaban el coche y era boom, ese ruido en el paddock, decir, wow. Sí, absolutamente. Es la cima del automovilismo. Sí, efectivamente. Creo que hemos ido perdiendo un poco eso, porque la F1 se acerca un poco más a que los fabricantes quieran estar, ¿no? Porque tampoco que tengan una salida, no sé si comercial, pero sí que revierta cierta inversión, sí, ¿no? En el campeonato. Que estén interesados, sí, en estar, ¿no? Porque si no, se queda como un poco descafeinado. Lo que pasa es que, claro, los fabricantes caminan hacia una cosa diferente, mucho más ecológica, mucho más tal, y no con aquello que nos gusta a todos de ese olor. Que es gasolina, aceite quemado y neumático abrasado también por las derrapadas o no las apuradas de frenada. A los que nos gusta el motor, claro. Es que oír rugir aquellos motores es como wow, sí, wow. Efectivamente. Bueno, termina la época de Benetton y se decide... Con 2 mundiales. Con 2 mundiales en el bolsillo. Ojo que ya entramos en el punto en que Michael Schumacher ya no es ningún novato, ¿no? No. Ya tiene 2 campeonatos. El de la casualidad ya lo ha pasado, ¿no? Está uno de Senna. Ojo, que ya entramos en empezar a hablar de un gran nombre en la Fórmula 1. Y ahí ya viene su salto a Ferrari. Y era un salto, entre comillas, normal. Quizás los que llevamos mucho tiempo siguiendo la Fórmula 1 lo veíamos raro. ¿Por qué te vas a Ferrari, no? Sí, Ferrari hace muchísimo que no gana, ¿no? Es la época... Está prácticamente como lleva en los últimos años, ¿no? Es la historia que se repite. Claro, es la época de McLaren y Williams, del dominio sí, puro de esas 2 escuderías, y Ferrari, bueno, un gran nombre de la Fórmula 1 que lleva mucho tiempo sin ganar, mucho tiempo sin ganar. Pero ahí se descubre, y tú lo conoces bien porque has trabajado muy cerca de Michael, el gran estadista que es, el gran trabajador, el cómo consigue meter en cintura a todo Maranello, que yo creo que es el problema de Italia, ¿no? Que son de sangre caliente, como aquí en España, y en determinadas disciplinas, a la hora de trabajar, pues se pierde un poquito. Y él lo consigue gracias al tridente, Brown, Todt y Michael Schumacher. Sí, ahí llega una guardia pretoriana Maranello que lo que hace es... vamos a parar, esto no está funcionando, reseteemos, ¿no? Mucho tiempo sin ganar, vamos a intentar devolverle a la escudería realmente la capacidad que tiene, porque realmente la tiene, ¿no? Ferrari es un fabricante de coches deportivos, donde su fundador viene con eso, viene de la competición, viene a obsesionado con la Fórmula 1. Ahí estamos. Entonces hay que devolverle a Ferrari al sitio que le corresponde. Y la llegada de estos 3 hombres provocó una revolución. Y una revolución que veremos unos pocos años después con un poderío que marca otra etapa en la Fórmula 1. 1996 incluye en Ferrari, mucho trabajo. Para los que dicen es que es llegar y besar el santo, no. Les costó un poquito, pero cuando llegaron es que no se fueron. Primero de los títulos, Japón, año 2000. Forget words. Shit. You're great, Ross. You're great, Ross. All of you guys. No, I can't. Oh, shit! We did it! Oh, thanks. Qué maravilla de audio, ¿eh? Wow. Primer mundial, yo creo que podríamos poner todos los audios de las primeras veces, los primeros títulos de los pilotos y nos seguiría, ¿verdad?, emocionando. Sí, fue especial. Muy especial. ¿Cuánto? 21 años después. 21 años de que Jody Scheckter, el sudafricano, consiguiera en el 79 el último título que tenía Ferrari de pilotos. Muchos años. Realmente muchos años. Muchos años. Y es el inicio, en ese momento, era como... wow, hemos devuelto el... Pero, joder, si nos vamos unos pocos años después, ni nos imaginábamos... lo que se iba a construir. Ese periodo. Y el periodo 2000 es el momento en el que lo logra, pero el 99, su accidente, le priva de haber sido campeón, si no hubiese sido campeón. El primer título de constructores llega en el 99, 2000 el primer título de pilotos, pero por el accidente que tiene Michael en Silverstone, que le priva del resto de la temporada. Si no hubiese, pocas dudas tengo en que hubiese tenido su primer mundial ahí.
en el 99 el accidente, también sanción, pudo ser, por conducción temeraria, es decir, que fue un año. ¿Cuál dirías? Porque yo, por ejemplo, ahora hablo de Hamilton, puedo decir Verstappen, Alonso, puedo decir también Hamilton, Prost, Senna y Michael. ¿Crees que tuvo un piloto realmente adversario? Bueno, quizás Häkkinen, Hill, aquellos que fueron subcampeones, pero ¿crees que tuvo un enemigo o un piloto con el que se enfrentara más directamente o fuera su talón de Aquiles? ¿El propio Alonso quizás? No sé. Es difícil. El problema de Michael, volvemos al tema, 2 décadas. 2 décadas, entonces, claro. ¿Ha caminado tanto? Poner un piloto de referencia es que ninguno ha durado tanto como para hacerle frente durante tanto tiempo y que podamos decir quién ha sido su gran rival. Muchos obviamente, pero uno en concreto yo creo que no podría nombrarlo, ¿no? Que Michael ha estado durante tanto tiempo mandando en la Fórmula 1 que es difícil encontrar un piloto, ¿no? Quizás la referencia más grave de Michael y donde se ve que Michael es el todo por el título es aquella maniobra en Jerez con Villeneuve, donde le retiran todos los puntos, ¿no? Que bueno, quizás es una mancha en su carrera, y siendo sincero, quizás y aquel maniobra también en Montmeló con Barrichello unos años después, que casi le lleva al muro, y aquella vez que en la clasificación con Fernando Alonso dejó el coche en la mitad de la curva de Mónaco para que no pudiera hacer la vuelta rápida. Te quiero decir que podríamos enumerar unas tantas. Era un pícaro. Sí. Por siendo diplomática, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa. Quizás es la parte que más de la que más se le acusa a Michael, ¿no? Por mucho que fuese un gran piloto, era un piloto que por ejemplo, en Gran Bretaña no se entiende porque ese fair play, Michael no tenía ese fair play. Michael, a la mínima que encontraba la picaresca para colar el coche o para hacer algo que le beneficiase, lo iba a hacer. Michael era el todo, por el título y por ganar. Pero quizás es algo de lo que mejor otros pilotos adolecen y por eso no llegan... es necesario para ser campeón del mundo. Y por eso no llegan a ser campeones. Completamente de acuerdo, sí. Entonces, quizás 7 títulos marcan una buena parte de que Michael, a la mínima, si tenía que meter el coche, lo metía. Hombre, lo han hecho muchos campeones. ¿Cuántas veces les hemos contado y habrán escuchado esa anécdota de Ángel Nieto, el 12+1, que tiró la caja de herramientas en medio del pit lane para que se retrasara en la salida porque no conseguía arrancar su moto, ¿no? Y son grandes campeones. Y bueno, son de Michael, asesinos, animales salvajes. De Michael hay que recordar aquella bronca con Senna. Sí. Wow. Quiero decir, un novato como él, porque volvemos un pelín de tiempo atrás. Mirándole a la cara y a los ojos, ¿no? Y tal, y donde Senna se cabrea, pero vamos, como un auténtico loco, pierde los papeles, y dice, pero este niñato, ¿qué hace aquí? ¿Y qué está haciendo? ¿Se da cuenta de que soy un campeón? No, me dio igual. Y a Michael le daba completamente igual. Por eso creo que no tenemos un piloto de referencia de gran rival de Michael, porque ha estado mucho tiempo en la Fórmula 1. Y de compañeros, y ahora seguimos a lo que fue el último título, porque yo recuerdo que el más manso, por decirlo así, fue Barrichello, al propio que luego casi estruja contra el muro del circuito de Montmeló. Luego estuvo Massa, que en el fondo era una reedición de Barrichello, no sé si estás de acuerdo, pero completamente. Ha sido un poco que yo luego lo he visto en Sebastian Vettel, que ha tenido muy claro quién manda, quién es el líder y a quién tiene que atesorar los puntos. Yo creo que era algo que tenía claro Michael, que con el primero que tienes que competir es con tu compañero de equipo. Lleva tu mismo coche, conoces su estrategia, conoces qué va a hacer. Al primero que tienes que controlar es a tu compañero de equipo. Si no, las opciones, si quieres ser campeón, no pasa por ninguna otra, ¿no? Barrichello era un gran segundo. Sí. No era un piloto, pero era un gran segundo piloto. Acompañaba bien, recogía puntos para la escudería. Hacía muy buen trabajo para la escudería, por eso ha estado tanto tiempo en la Fórmula 1. Hay que quedarse con ese detalle, que era un tío currante. Entonces, tienes la visión de que, bueno, era flojito, pero en realidad era algo que buscaba la escudería. Es decir, no necesitas un lío en el box. No, ya tienes al líder, necesitas un partener que le lleve, que le acompañe, que le facilite, que le limpie en el caso de que sea necesario. Que sume puntos, que prepare. Recuerdo Austria, no recuerdo exactamente el año,
no sé si fue en 2003, creo que fue en 2003 o ¿Sí? en 2002, cuando Barrichello va adelante con mucha ventaja, le piden desde el muro que le deje pasar. En la misma línea de meta, eso fue Jerez, ¿no? ¿No fue Jerez? No. Yo creo que fue en Austria. Ahora mismo no lo tengo muy bien en la cabeza, mejor memoria ni que siquiera yo, el Salva. año y tal, pero justo antes de la línea de meta llevan varias vueltas hasta que Jan-Todt se pone a la radio y le dice claramente... no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Michael tiene que estar delante. Y Barrichello se espera a la última curva, antes de la línea de meta, va bajando para que Michael se acerque y cuando lo ve por el retrovisor, llegando a la línea de meta, frena, Michael pasa y gana. También hay que decir que no es una carrera menos a sumar en las victorias de Barrichello, porque luego... no estoy demasiado seguro, pero creo que fue en Estados Unidos, Michael, que va adelante liderando la carrera, ya era matemáticamente y campeón, entonces frena, deja pasar a Barrichello para que Barrichello gane la carrera. Bueno, como espectadores ustedes dirán que esto es un escándalo, que esto no se puede permitir. Efectivamente, espectáculo y competición, pero también es cierto que esto no pasa nunca, y menos cuando se están jugando un mundial. Cerramos el círculo de Ferrari, Salva, en Spa, no podía ser otro sitio, claro, vamos a escucharlo. Michael Schumacher in the Belgian Grand Prix, a magnificent win for Kimi Raikkonen. Well done to him, but Michael Schumacher gets his 7th Formula One World Championship. 7 títulos de la Fórmula 1 para Michael Schumacher en aquel circuito en el que debutó y wow, se convierte en el rey, supera a Fangio, ya lo había hecho años anteriores, y él no sabe que es el principio del fin realmente. Sí, ahí llega el descalabro de nuevo para Ferrari. Por los neumáticos que se unifican en todas las escuderías, baja el presupuesto, se limitan las pruebas, Ferrari se ve comprometida. Cambio de normativa completo. Y luego un detalle que comentaremos de cómo llega ese final y la posibilidad de Michael de su 8º mundial, ¿no? En ese momento yo era de los que pensaba, 7 mundiales, ¿cuánto vamos a tardar en que eso se supere? Bueno, pues no ha sido tanto, también te digo. Mira de lo que hablamos ahora. No fue tanto. Pero claro, echábamos la vista atrás y decir, anda, Fangio 5, ¿cuánto hemos tardado en superar a Fangio? Claro. Lo que ha costado que se unan tantas cosas, ¿no? Porque luego vemos pilotos con 7 mundiales, con 4, es muy difícil, es muy complicado. Michael quizás los 7 llegaron porque estuvo durante mucho tiempo en la Fórmula 1, marcando etapa, no durante mucho tiempo por ahí perdido, sino mucho tiempo marcando la pauta en la Fórmula 1. Y 7 títulos me parecía en aquel momento, es más, terminando una temporada como 2004, que eso fue increíble, realmente increíble. Es decir, lo consiguió todo, lo logró todo, terminó matemáticamente campeón mucho antes, le sobraba coche, piloto, iban realmente sobrados. Y podían haber sido unos pocos más. Pero llega 2005 y... ¿qué está pasando? Pues que ha llegado Fernando Alonso, que yo creo que fue el último gran adversario de Michael Schumacher. Sí. Al principio también pasó con Valentino Rossi y con Marc Márquez, se saludaban como con mucha ternura, ¿no? El papá que saluda al niño, el veterano que saluda al debutante, pero llega Japón 2006. Sí, Japón 2006, se están... Hay un detalle anterior que nos lleva a Japón precisamente, y es esa reclamación de Ferrari sobre el mass damper de Renault, donde empieza a hablarse, no podemos hablar de una trampa, ni siquiera de una triquiñuela, ni nada por el estilo. No, vacío, ¿no? Es una interpretación del reglamento, al final... que Ferrari tarda mucho en darse cuenta de por qué ese Renault va tan bien y por qué le está costando tanto al Ferrari, ¿no? Sí. Cuando se dan cuenta de que esa pieza se mueve o acciona para los contrapesos, que no era tanto que se movía, sino que accionaba para contrapensar en la entrada en curva, ahí es donde cambia por completo la historia. La FIA lo prohíbe, le da la razón a Ferrari y a partir de ahí el Renault... se ve comprometido. Lo que costaba. Y llegamos a ese 2006 en Japón,
donde Michael tiene el Mundial en el bolsillo. En realidad tiene el Mundial en el bolsillo. El propio Fernando Alonso decía, esto es imposible. Creo que el ritmo de Ferrari y las carencias nuestras ahora claro, va a ser un poco difícil. Estaba lejos, Michael por delante, no se veía posibilidad de que realmente el Ferrari fuese a no tener ese ritmo. Entonces, o a Renault conseguir tal. Pero llegamos a Japón y Michael, después de 5 años sin ¿Lo romper viste un en coche, directo o en diferido? En directo. En directo. Después de romper ese coche, es como la cara que se te queda allí, como... o sea, tuve que ir a buscar los registros para decir, ¿cuándo ha roto Michael un coche? Es que no lo había visto. Y más un Ferrari. ¿Cuándo ha roto Michael un coche? Es que no recordaba, y habían pasado 5 años desde que Michael había roto un coche o que el coche le había fallado de algún modo y le había dejado fuera. Y le deja fuera de carrera y Alonso recupera esa ventaja de puntos y se van a luchar por el Mundial. Pero ya... Un Mundial que cae finalmente de cara de Renault. Yo lo que recuerdo es saltar del sofá a altas horas de la madrugada o ya casi ha amanecido, celebrando que por fin a Michael, que en ese momento era como lobo para los españoles, se le rompiera el coche. ¿Quieren recuperar ese momento? Pues escuchen. Oh! No! Don't believe it! Look at that! Michael Schumacher blows up! And that is Schumacher out of the race. And Alonso cannot win. No era español, ¿eh? El presentador, yo creo que lo lamentó. Si hubiese sido en español, dice, sí, ha roto Michael. Fernando Alonso se acerca al segundo mundial, ¿no? En España era justo lo contrario. Desde el punto de vista de espectáculo de la Fórmula 1, realmente que se te rompa un motor, que las opciones llegan porque se rompe un coche, quizás no es lo mejor. Desmerece, ¿verdad? Pero hay que valorar también que, claro, estamos a final de temporada. La perspectiva de esto es que los motores tienen que aguantar. Si la mecánica no aguanta... Y cómo el piloto es capaz de también cuidar con esas subidas de vueltas, con esos cambios, con una conducción más agresiva, menos agresiva. Entonces, bueno, quizás no solamente fue la culpa del coche, sino también del propio piloto, que fue un paso más allá para intentar luchar con Fernando, que llevó a la rotura. Posiblemente, quiero decir, si no hay nadie que te presione, bueno, pues vas paseando por la pista y plan sí, como dicen por las radios, es decir, un plan un poco más tranquilo, aguantando neumáticos y motor, ¿no? Sí, ahí lo cambia todo. Cuando tienes a alguien presionándote, pues tienes que darle caña. Ya digo, yo creo que del sábado al domingo a Fernando vio la luz. Mientras el pesimismo del sábado, aquí no hay nada que hacer, la clasificación, tienes a Michael por delante, te superan puntos. Es verdad que la ventaja no es mucha, pero es que su ritmo no se puede Pero cazar. Fernando tenía la suerte de campeones, que luego la abandonaría. Ya hablaremos de Fernando Alonso seguro. Retirada y vuelta, nos queda ya muy poquito, Salva. Retirada. Quizás un momento triste para los seguidores de Ferrari, que esperaban que hubiese más continuidad en Michael, pero retirada triste para la Fórmula 1, porque del 91 al 2006 ha pasado mucho y hemos hablado de Michael durante muchos años. Entonces Michael es la referencia. ¿Cómo se va a ir? ¿Qué le ocurre para irse? No es tan viejo. Pero yo prefiero que se retire en esas épocas, es decir, en donde está alto, también lo hizo Indurain, a que lo hagan como otros pilotos. Bueno, es verdad que si mientras que sigan teniendo contrato, que sigan activo para la factoría, en este caso la Fórmula 1, le pasó a Valentino Rossi con MotoGP, yo creo que es mucho más digno. No tanto como Rosberg, que yo creo que le entró mucho miedo, pero yo creo que estaba bien, ¿no? Vio que su etapa había terminado. Es más, yo creo que la vuelta a Brown, a Mercedes, es una equivocación. Los coches cambian mucho, le pasa a Fernando, ¿no? No creo que tanto. ¿No estás de acuerdo o no? No, me costó verle después, ¿eh? Sí, yo creo que las expectativas estaban demasiado altas. Es decir, en la capacidad Brown viene de ganar, Michael regresa, tienes el problema de
¿dónde está la expectativa, ¿no? Y la expectativa de la gente estaba muy alta. Es Michael sí, claro, Schumacher, es Michael, 7 títulos, el Kaiser. Pero yo creo que había que rebajar mucho esa expectativa, ¿no? Tanto es así que, bueno, al final el resultado es muy, muy diferente, ¿no? Del que creo que la mayoría se esperaba, ¿no? Michael vuelve, van a volver. No, está muy lejos de la realidad. Llegar una escudería nueva que cambia de dueños, con esa gran maniobra de Brown, que creo que es un genio directamente, vender la escudería a Mercedes, pero claro, cambia todo, hay que volver a reubicar el equipo, llega Mercedes al accionariado. Son coches distintos, se conducen de forma diferente, lleva mucho tiempo con un Ferrari entre las manos, con la forma de hacer. Y aunque va con Ross Brown, que es un viejo conocido, pero... Yo creo que más está en eso, es decir, más es Ross Brown que le convence para, oye, vente que tengo un equipo muy joven, muy nuevo, vamos a enseñarles a hacer cosas y ya veremos qué se logra en el futuro. Yo creo que el paso de Michael por Mercedes es muy importante para todo lo que viene después, porque no es flor de un día conseguir campeonatos del mundo y no ha ocurrido nunca y no creo que nunca vaya a ocurrir. Todos los intentos de gente de llegar a la Fórmula 1, lo primero que se encuentra es, espera, que esto es mucho más complicado de lo que parece, incluso para conseguir puntos. Ya no hablamos de ganar títulos, no, incluso para meter tener un coche puntos lo suficientemente competitivo para estar entre los 10 primeros y ya para ganar y hacerlo con la autoridad que lo hizo primero Ferrari y después Mercedes, ese Mercedes que quizás heredó esa primera gestión de Michael Schumacher y Ross Brown, ¿no? Yo es que creo que la importancia de Michael llega ahí, ¿no? Que esa etapa de Mercedes no es flor de un día. Es verdad que Brown viene de ganar, pero en cambio Norma volvemos a otra cosa completamente diferente y necesitamos volver a reubicarnos. Y yo creo que esa etapa de Michael, esos 3 años, esas temporadas en Mercedes... Luchando atrás, que no estábamos acostumbrados, da un poco de penita. ¿No? Creo que esa es la sensación generalizada del público. Seguro que él estaba encantado pudiendo seguir conducir un coche, disfrutar las carreras, darle herencia técnica y de todo tipo a los que venían después. Claro, es eso, como decir, ¿qué hace Michael ahí? ¿Por qué está luchando por una posición 12? Si no le hace falta, que tiene 7 mundiales. Claro, es que ¿para qué ha vuelto? Quizás la sensación de todo el mundo, viendo luego el paso de esos 3 años en Mercedes, lo vemos en cuando se retira en 2006, que yo recuerdo un poco la sensación que tenía todo el mundo, es decir, ¿por qué te retiras ahora? ¿Por qué no te has retirado en 2004? Sí, pero en 2012 la gente lo entendió, cuando dijo, lo dejó. Es que ya estamos hablando de un Michael que realmente ya tiene una edad, o sea, ha llegado para aportar experiencia. Y fíjate, accidentes, muros de los campeones, él fue uno de los protagonistas en el Gran Premio de Canadá en 1999, motivo también por el que hemos empezado con él. 2012 se retira, 2013 el mundo se pone, por lo menos el mundo de la Fórmula 1, se pone patas arriba. El piloto alemán continúa en estado crítico y estable y a la espera de un nuevo parte médico de los doctores. La atención informativa se ha desplazado a la cámara que llevaba Michael en el casco en el momento del accidente. Está esquiando, sale fuera de pista, se golpea la cabeza. Terrible, accidente terrible y muy poco afortunado. O sea, toda la suerte que tuvo durante la Fórmula 1 la perdió. Teniendo tantos accidentes a lo largo de su carrera, compitiendo al más alto nivel en una competición que en su época había matado a tantos pilotos en su inicio. Luego es verdad que se ha mejorado mucho. Hay una previa a ese accidente de 2013 que es el accidente en el circuito de Cartagena con una moto. Sí, bueno... Que quiero decir, ese es Michael Schumacher, ¿no? Yo creo que la anécdota es completamente real, se comentó, nunca hubo una confirmación oficial de que fuese por parte de tal. Ya retirado Michael, tenía que ir al aeropuerto con prisa o no sé qué, y le pidió al taxista conducir el taxi y salieron volando. Y el taxista era como... Wow, me ha llevado Michael Schumacher a lo que daba el coche al aeropuerto porque llegaba tarde. Ese era Michael Schumacher, es decir, tensión. Muy de película eso, ¿eh? Es muy peliculero eso. Pero es un poco lo que esa chispa de Raikkonen, ¿no? De yo quiero hacer cosas
las que me gustan. Y todo lo que me gusta es peligroso. Y bueno, si tengo la mala suerte... Eso se llama exceso de dopamina, ¿no? Sí, en todos los pilotos. Bueno, pues esperemos, ¿verdad, Salva? Que hayan disfrutado tanto como nosotros, tanto haciéndolo como hablando de Michael Schumacher. Yo creo que el campeón, un poco de los campeones. El campeón de los campeones, al menos en lo que llevamos de Fórmula 1, que no son pocos años. Sí. Y todo lo que vendrá por aquí delante. Veremos si hay que hablar años después de otro gran nombre, pero yo creo que el punto de referencia de entrada, primero porque nos queda más cerca en el tiempo, es Michael Schumacher, porque el resto ya nos queda un poco lejos, ¿no? Hablar de Fangio es hablar de... Sí. Han pasado demasiados años para que nadie tenga ya casi memoria de Fangio, o al menos las nuevas generaciones. Ya tenemos Todavía suena presente Michael Schumacher, ¿eh? Y hablamos de la época en la que Michael empezamos la apertura de la Fórmula 1 a llevarse mucho más a la televisión, a abrirse a muchos más países, a que realmente la Fórmula 1 sea lo que conocemos como el gran circo, porque no es solo lo que ocurre en pista, sino todo lo que ocurre alrededor. Cualquier mínimo detalle es noticia en la Fórmula 1. Efectivamente, y Michael Schumacher siempre será noticia en la Fórmula 1, lo fue en el pasado, en el presente y en el futuro, y por eso ha sido el primero de nuestro muro de los campeones. Vendrán muchísimos más, ya saben, en la web, en radio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, nos pueden seguir, y aquí estaremos contándoles la historia, la de verdad y la de mentira de los campeones. Gracias, Salva. Un placer hacer el podcast. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.